Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a las clases de inglés, unidad 6, semana 2. Continuamos con el tema del presente perfecto, pero en esta vez, esta clase nos vamos a concentrar en lo que es la forma interrogativa. Recordemos que la anterior fue, nos concentramos en la forma afirmativa y negativa, y hoy es la forma interrogativa. Sí, de igual manera, este presente perfecto en forma interrogativa se estructura por present simple of the verb to be, ¿sí? Present simple of the verb to be, of the verb had, verb have, plus the past participle of the main verb, más el pasado participio de un verbo principal, ¿sí? Aquí tenemos un cuadrito en donde se detalla más a fondo la estructura, ¿sí? Had, primero va a ser el auxiliar, ¿no? Had. Luego el sujeto, que puede ser un pronombre o un sustantivo, y luego un verbo, ya sea este en regular o irregular, ¿no? Por ejemplo, aquí el close, verbo cerrar, es un verbo regular, spoken, irregular, seen, irregular, brushed, regular, bow, verbo irregular, being, irregular, taking, irregular, giving, irregular, ¿ok? Y el has para las terceras personas del singular, ¿no? Con he, she, it. ¿Listo? Primero el auxiliar y luego el sujeto y luego el verbo y de ahí sí el question mark. Para yo poder decir, has he brushed? ¿Se ha cepillado él sus dientes? ¿Ok? Tenemos aquí otros ejemplos. Had I jumped? Yo he saltado. Had you eaten? Tú has comido. Has he cooked? Él ha cocinado, ¿no? Y los usos se mantienen para describir acciones del pasado que tienen efecto en el presente, ¿sí? Pone énfasis en los resultados, acciones que todavía están sucediendo. Por ejemplo, dice, School has not started yet. La escuela no ha terminado aún. ¿Sí? O acciones que se terminaron recientemente, para terminar acciones que tienen influencia en el presente. Y en la parte de acá abajo tenemos un cuadrito acerca de lo que son los verbos regulares, cuando agregar ed, cómo agregar ed, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, si debemos un verbo que termina justamente en simplemente lo que hago es agregar la d y ya, cumpliría la regla. Hay otros verbos, por ejemplo, que son verbos que terminan justamente en consonante, ¿sí? Tienen el stress o la fuerza de acentuación en la última vocal. A esos verbos se les duplica la última consonante y de ahí se aumenta el ed, ¿sí? Verbos regulares, el caso de admit, admitted, o travel, traveled. Luego tenemos verbos que terminan en y después de la y hay una consonante, eso se transforma esa y en la i latina y de ahí aumento ed. ¿Listo? Vamos entonces ahora sí a la tarea. En la tarea, yo debo completar los espacios según corresponda, ¿sí? Tengo aquí verbos regulares e irregulares que debo colocarlos en pasado participio y el espacio para colocar el auxiliar correcto, ¿no? Si es had o si es has. Justamente aquí en la pregunta le dice, ¿no? Completar las preguntas con el auxiliar del presente perfecto correcto. Had o has. ¿Cómo me doy cuenta yo cuál debo completar? Según el sujeto, ¿no? Según si you, he, y aquí son you, she, según el sujeto. Este es your aunt, tu tía, ese es el sujeto. They, you. Entonces, esos son los sujetos y yo debo completar según eso el had or has y con la forma correcta del verbo en pasado participio. Entonces, por ejemplo, aquí, como tengo el you, tengo que completar con have, ¿no? Had you ever, alguna vez tú has, este verbo sí, el pasado participio era sin. Why, como tengo ahí del sujeto he, tercera persona singular, entonces debo completar el auxiliar has. Why has, pasado participio del verbo break, es el verbo broken. Aquí, where, have. ¿Por qué had? Porque nuestro sujeto no es ninguna persona, ninguna persona tercera persona del singular, ¿no? No es ni he, ni she, ni it, es you. Entonces, lo correcto sería que ubique yo had, auxiliar had. Where have you? Este high, su forma de pasado participio es así, ¿vale? What time, sujeto she, entonces tercera persona del singular, ¿qué hago? Pues el has. What time has she had? El pasado participio de have es con la D, ¿sí? Tal y como el pasado simple. Vamos a hacer un poquito más grande estas letras para que ustedes puedan verlas. Your aunt, tu tía es una sola persona, singular. Entonces, has es el correcto auxiliar que debo utilizar. El pasado participio de este verbo es writing. When, have, they, taken,
Ok, who have you. Nuevamente sí, es el seen. Y por último, had you ever brightened, ¿no? Y así quedaría nuestra tarea. ¿Listo? Thank you, students, for your attention. No se olviden, por favor, de escribir su nombre y la fecha. Puede ser en inglés o en español, ¿ok? Thank you, students, for your attention.